estado con Antonio y ahora veo que cada vez está mejor. Oye, precioso lo sabía. Precioso. Yo me puse más en primera fila para no perecerme ni una palabra. Estuve hablando con Rato. Pues yo estaba pegado ahí. Sí, Sí, bueno, vamos a hablar final natural. Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su presencia porque entendemos que este es un acto de verdadero astorganismo, de estima por lo menos, para un aspecto o una creación literaria netamente astorgana, o al menos hecha por astorganos. Como saben ustedes, ha sido, yo creo, en una demanda o sentida por la gente astorgana y afín, diríamos, o por lo menos de amistad astorgana, ha sido una demanda durante bastante tiempo que se recogiera o se hiciera o de alguna manera se reconociera pues lo que ha llenado prácticamente la cultura literaria de este siglo, es decir, lo que Gerardo Diego llamó la Escuela de Astorga, con Juan, muerto prematuramente, Leopoldo, también bastante joven, Ricardo, al que tuvimos el gozo de alguna manera de a última hora, quizá demasiado a última hora, pero sí tenerlo entre nosotros, y don Luis, que curiosamente, habiendo nacido el primero, prácticamente nos va a pasar al siglo próximo con toda la salud y con toda su memoria. En su día se organizó con este motivo un congreso en el que participaron, como saben ustedes, como se hace todo en la ciudad, una junta organizadora que consta en el libro y que yo no quiero en este momento olvidar, que es la concejala María Ángeles Rubios, don Luis Alonso Luengo, don Germán Gullón, doña Encía Armesto, don Vitorino Madrid Rubio, don Javier Huerta Calvo, don Augusto Quintana Prieto, don José Antonio Carro Celada. Se formó una comisión con la presidencia de la alcaldía y se hilvanó ahí en contacto con Germán Gullón, que ha tenido una gran parte en este libro, en la hechura de este libro. Pues se formó una comisión y se celebró aquel congreso, ¿verdad?, cuyo resultado final y definitivo es obviamente este libro. Ha coordinado esta edición, la edición de él, bastante cuidada, como pueden ver ustedes, aunque no voy a hablar estrictamente de los valores del libro, Javier Huerta, profesor universitario, y que indudablemente ha tenido un trabajo pues muy denso, muy prolijo, porque además ha tenido también que corregir las pruebas con todo lo que eso supone, y también queremos pues remarcar y agradecer esa colaboración, ¿no? La Escuela de Astorga es un hito en la historia de la ciudad. Nosotros habíamos querido ya llevar esta iniciativa en el año 87 con motivo del 25º y 50º aniversario que coincidía en ese año de la muerte de Leopoldo y de Juan Panero. No fue posible y después, bueno, eso se perfeccionó mejor después en una tertulia en su día con Germán, con José Antonio Carro Celada en el jardín. Ya se vio la posibilidad de celebrar el congreso con mayores miras que se había pretendido en un principio en aquel intento fallido, y el resultado es este libro que quisiéramos pues que sirviera para las nuevas generaciones, para querer más a su ciudad y a su tierra, porque estos cuatro autores, este libro a fin de cuentas es la historia casi de un siglo de la ciudad, o por lo menos de muchos aspectos de la historia del siglo de la ciudad. Son unos niños, ¿no?, que nacen en la primera década, que además pertenecen a esas clases medias urbanas, curiosamente diríamos urbanas, es decir, un tanto ocultas, pese a ser nuestra ciudad tan pequeña, y que es el azar, la magia de la ciudad, su propia inquietud. Es sumamente extraño que coincidan en ese afán por la literatura que siempre los va a perseguir, e incluso como en el caso de Ricardo, ¿verdad?, abandonando, dejando su carrera fiscal, ¿no? Y don Luis pues ha tenido esa potencia de memoria y de inteligencia tan enorme que le ha permitido siempre compatibilizar, diríamos, su profesión como tal con su dedicación a la literatura y al invento, a la invención y a la crónica de León y de Astorga. No quisiéramos nosotros, para terminar, por lo menos desde el Ayuntamiento, que se vea este libro como algo localista, es decir, algo patriotero, dicho en sentido un poco quizá exagerado. Es decir, que este libro no nace con una vocación solo de satisfacernos aquí el ego personal de la ciudad, de alguna manera. No es esa la mira que tiene este libro, porque iría en contra, ¿verdad?, de los propios autores
y sobre todo también de Ricardo Bullón, que no hay que olvidar que fue un profesor que de alguna manera unió dos continentes, Europa y América, ¿no? Es decir, que una persona que en la crítica literaria ha tenido un papel tan destacado y sin duda será cada vez más reconocido, ¿no? Es decir, que este es un libro de astorganos que aquí nacieron, aquí aprendieron un poco, quisieron la ciudad, quisieron el paisaje, aprendieron a leer y aprendieron a estimar las cosas, ¿no? Y después otros mundos pues les abrieron otros horizontes felizmente. Es decir, que nosotros queremos que este libro sí sea de Astorga, pero con una mira más universal, con la mira siempre del pensamiento que es universal, de la cultura que es universal, de la tolerancia y la liberalidad que a todos ellos les adornan y que son también universales. Nos acompañan hoy en la mesa José Antonio Carrocelada, que ha participado, como mencioné antes, en la comisión y además, bueno, pues tiene una ponencia y, como saben ustedes, es uno de los valores culturales importantes hoy día de Astorga y que además tiene la virtud de que mantiene el contacto con la tierra permanente, lo que nos facilita muchas veces, nos abre muchos caminos. Germán Bullón, hijo de don Ricardo Bullón, en fin, ha estado con su padre y ha vivido de alguna manera también estas últimas épocas. Ricardo Bullón era un proverbio de memoria, de edición y de entusiasmo también y de pasión por la juventud. Yo recuerdo que porque Ricardo Bullón vino dos veces, vino con motivo del bicentenario y vino también con motivo del reconocimiento como hijo predilecto, ¿no? Y curiosamente, claro, hay un choque siempre en la visión de Astorga entre la Astorga que ellos han añorado y han vivido, sobre todo en aquellos años 20, obviamente, y la Astorga de hoy día, ¿no? Y lo que quería decir yo, porque hay bastante gente joven aquí, es que su gran preocupación siempre nos decía, o me decía, siempre y la gente joven, y qué hace, y cómo les podemos entusiasmar por el libro. Realmente era casi su pregón permanente, por lo menos conmigo, ¿no? Y yo en este momento, entre otros muchos recuerdos, quisiera hacer mención a este y también decirle a Germán que esa vinculación con la ciudad pues la mantenga él en memoria de su padre, de su madre, por supuesto, y por él mismo. Don Luis está todos los días con nosotros porque, aparte de sus cualidades que le honran, es el ser vivo de la escuela, curiosamente el más viejo, es decir, el que nació antes, es decir, el que más se ha resistido los avatares del siglo, ¿no? Y él pues está aquí y dirá todo lo que tenga que decir. Saben que es hijo además predilecto de la ciudad, entre otras cosas, y que bueno, es cronista además nuestro y que, en fin, va a continuar muchos años todavía en nuestra compañía. Antonio Pereira, pocas personas, aparte de un gran escritor y gran cuentista, que no cuentero, un gran cuentista. Antonio Pereira, yo creo que además de la afinidad diocesana con Astorga y de ser una ciudad tan bonita como Villafranca del Bierzo, con tanta sintonía con nosotros, será de las personas, creo no equivocarme, que más pueden hablar de Leopoldo Panero, de Ricardo Bullón después de su retorno de América. Es decir, porque convivió mucho con él, por lo menos lo que yo pude apreciar, es en realidad casi las últimas personas también que lo vio. Es decir, que es, aparte de la amistad con don Luis Alonso Luengo, con Ricardo Bullón compartió desde luego estos últimos años, después de su retorno a España, una gran amistad. Javier Huerta es profesor universitario de nuestra comarca también y que en realidad ha tenido un trabajo, ya dije antes, intensísimo en este libro. Como profesor universitario que es también, con Germán Bullón y otros, ha tenido también una visión o ha dado su punto de vista o ha participado activamente en lo que es el diseño del libro y en lo que es la concepción, la maquetación y la estructuración del mismo libro, ¿no? Me viene a la mente el día de Astorga de hace 40 y pico de años, que yo alcancé a ver en el Bullón, interviniendo a Luis Alonso, Leopoldo Panero, y en otras ocasiones en el Casino de Astorga a Ricardo Bullón. Luis contaba perfiles y describía personajes de su calle de postas. Leopoldo nos leía el poema de la castañera Macaria, leía el romance del peso del mundo, o se atrevía a poner emoción religiosa en aquel templo vacío. Ricardo, la idea que yo tengo de aquella intervención del día de Astorga
de Ricardo en el casino era para contar anécdotas del casino, del viejo casino. Y era una delicia, sabiendo además los que hemos tenido el privilegio de conocerle como conversador, la gracia que le ponía y la viva memoria que tenía, con precisión de nombres y de apellidos, absolutamente de todo lo que ocurrió en su juventud, como después demostró de una manera casi sorprendente en el libro La juventud de Leopoldo Panero, donde sin fichas, sin datos de ningún tipo, ese libro es un fichero. Pero faltaba Juan Panero, el cuarto miembro de la Escuela de Astorga, que ya había muerto, que había sido tenido en cuenta por Gerardo Diego, pero nos llegaba a través de la voz del propio Leopoldo Panero. Recuerdo haberle oído a Leopoldo recitar el poema Adolescente en sombra. Estos tres escritores vivos estaban haciendo literatura en aquel momento. Y ha dicho ya Juanjo que este libro no tiene por qué ser astorganista ni localista, ni tener ese marchamo de oro bajo, sino de oro fino. Y yo creo que aquella de Astorga, así con ese nombre tan local, tan astorganista, tan pueblerino, si se me permite, y lo puedo decir yo, que soy de aquí, sin embargo era de alta creatividad literaria. Es decir, estos que intervenían en el Día de Astorga eran escritores de categoría, de calidad excepcional. A mí siempre me recuerda a Homero. Homero hizo de una guerra desconocida una guerra universal. De un pueblo pequeño ignominado, Ítaca, la patria de regreso de toda la cultura occidental. Pues salvando las distancias, que son muchas, claro está, estos escritores astorganos han hecho de Astorga una especie de Ítaca, una especie de guerra de Troya. Luis Alonso sabe muy bien cómo se inventa la historia de Astorga, cómo Homero supo inventar la guerra de Troya, en buena parte. Pero a la vez es que son pregoneros de Astorga. Y este pregón ha hecho que Astorga suene no con una literatura de campanario localista, sino con una literatura de solera y de autenticidad y valores. Por Leopoldo puede saber cualquier aficionado, cualquier lector de su poesía, que entre Castillo y Nistal descansa el peso del mundo. Qué homérico es eso, qué ensalzamiento, qué universalización sobre un hecho geográfico particular y una sensación personal aportada como sensación universal. El teleno es capaz de ensombrecer a medio planeta, dice Leopoldo. Otro elemento de universalización. Y su lector sabrá que existe el teleno y sabe que existe la Catedral de Astorga y el Cristo del Velar, y sabe que existe una castañera que se ponía en la Plaza Mayor y que había un vecino suyo muerto. Es decir, todos estos elementos aparecen como engrandecidos, como ennoblecidos, como universalizados, homéricamente. Y quiero que se me entienda muy bien este sentido que yo quiero darle. Pero es que pasa igual exactamente con Ricardo. Ya puede escribir las conversaciones con Juan Ramón Jiménez, fruto de una estancia en Puerto Rico, para que él nos cuente los recuerdos de Astorga. Dio la triste casualidad de que en aquella época moría su padre. Y esa enfermedad de su padre le lleva a recordar imágenes de su infancia. Y oye cantar a unas muchachas y piensa que son esas muchachas del Hospicio de Astorga. O hace una crítica literaria de Galdós y se encuentra con una ciudad episcopal y piensa que es como Astorga. O quiere explicar a los extranjeros en qué consiste la poesía y no se le ocurre otra cosa que
explicar el descubrimiento de la poesía que él hizo en la muralla de Astorga, juntamente con Luis. Ya digo que Juan Panero es el que de una manera más velada se refiere a la ciudad. Pero qué duda cabe que hay un rastreo perfecto a través de su obra en elementos geográficos, en sensaciones, incluso hay físicamente alusiones a la ciudad, aunque nunca la nombre. Pero claro, decir esto con respecto a Luis, que parece que es el escritor localista por excelencia, podría parecer una exageración, pero yo recordando cómo, por ejemplo, se describen con precisión a veces en Homero las muertes de los guerreros, recuerdo cómo Luis describe personajes con su característica física, hace verdaderos retratos y también verdaderas epopeyas de esos personajes. Y entonces, hablando siempre, como casi siempre ha estado hablando de Astorga, le ha dado un nivel literario que es lo que yo creo que es el valor universal de esta escuela. Y no quiero aparecer aquí como una especie de engrandecedor, no, lo sé perfectamente, estoy poniendo una imagen literaria, un ejemplo para que se entienda cómo Astorga, a través de la voz de estos escritores, ha sido promulgada, pronunciada, querida, conocida. Y esto es lo que, en cierto modo, este libro refleja. Porque efectivamente el libro, que obedece a las actas del Congreso y que en el Congreso estaban perfectamente coordenadas y coordinadas en estratos, aquí hay una parte que podríamos llamar la escuela de Astorga por dentro y la escuela de Astorga vista desde fuera. Yo creo que todo en el libro está visto desde dentro y desde fuera. Es decir, está visto con afecto y con rigor, que son dos cualidades que me parecen a mí importantes de este libro, y no está bien que alguien que colabore en él haga un juicio. Pero como es un libro de muchos, siempre me puedo permitir hablar de lo que los demás han hecho. Y nada más voy a decir que la escuela de Astorga no es algo cerrado. Es curioso que después del Congreso ya se hayan publicado libros de miembros de la escuela de Astorga, que haya aparecido una nueva antología de Leopoldo, Por donde van las águilas, que haya aparecido el diccionario de literatura que ya dejó perfectamente casi concluido Ricardo, que haya aparecido recientemente otro libro de artículos sobre novela contemporánea de Ricardo, y que Luis tenga ahora mismo en sus manos un libro escrito, y curiosidad, por eso me he referido al día de Astorga, que era el lunes de fiesta de hace muchos años. Muchos de los artículos que está recopilando Luis Alonso para un libro que se va a titular Una ciudad entre mí son precisamente lecturas que él hizo en un día de Astorga de hace 40 años. Nada más. Es una representación, una evocación de otro acto o de una serie de actos que son los que se celebraron hace 2 años con motivo del congreso dedicado a la escuela de Astorga. Entonces pudiera haber el peligro de la redundancia. Por lo que he oído hasta ahora, eso no va a ser así. Y por quienes van a hablar a continuación, pienso que tampoco ocurrirá. Los temores son con respecto a mí mismo, porque mis impresiones, todo lo que yo sé o lo principal con respecto al tema, lo volqué en la comunicación que aquí figura muy honrosamente para mí en este libro. De manera que, como no voy a leer esa comunicación, simplemente evocaré las impresiones con las que yo
escribí aquellos folios, quizá introduciendo alguna pequeña anécdota que entonces no quedó en aquellas líneas. Por de pronto, es verdad, es bien cierto, no podía ser de otro modo, lo que decía nuestro alcalde, hablando de mi devoción por esta ciudad y de la afinidad de Villafranca con la capital de la diócesis. Esto viene de bien antiguo, de cuando yo era un niño con una cierta vocación. A mí me había echado el ojo el obispo de Astorga, que se llamaba don Antonio Senso Lázaro, y por allí, por Villafranca, iba a buscarme un cura altísimo que se llamaba don Ceferino, y de una estatura que hacía que con la cabeza se pegaba en los cucharones de hierro que colgaba mi padre como muestra en el techo de la ferretería. El andar, los andares, mejor dicho, de las mozas del Bierzo y algunas otras comprensibles concupiscencias me apartaron de aquella vocación y me llevaron por otros caminos que tampoco puede decirse que hayan sido tan pecadores, creo yo. En Astorga, pues, yo tuve la enorme satisfacción de conocer gente impagable, y no diré irrepetible porque han sembrado con tanta fuerza que a saber lo que puede venir de toda esta escuela en el futuro. Ya cuento en esta comunicación mi encuentro leonés con Leopoldo Panero. No dije, y quizá lo saben pocos, que Leopoldo había ido a León sencillamente a algo que los poetas no solemos luego confesar muy satisfechos cuando hacemos nuestras biografías o nuestras autobiografías. Leopoldo había ido a recoger el premio de unos Juegos Florales, celebrados, lo recuerdo bien, en el Cine Condado. A él le dieron el primer premio, la Flor Natural, y el segundo premio se lo dieron a Luis López Anglada, y de mantenedor habló con una oratoria brillantísima el padre Cue, un jesuita que predicaba mucho por entonces y que era, en materia de curas, una cosa así como García Sánchez en materia de seglares. Hombre de muy buena verba y de gran gancho. Bueno, pues con Leopoldo comimos y bebimos, más bien bebimos, y allí le oí recitar aquellos versos a los que aludía el amigo José Antonio Carro, de Adolescente en sombra. Parece que lo estoy oyendo, porque tenía una voz grave, también es verdad que era una voz monótona y una voz cansina. A ti, Juan Panero, mi hermano, mi compañero y mucho más, a ti tan dulce y tan cercano, a ti para siempre jamás. No pretendo ser un imitador, pero en este tono era capaz Leopoldo Panero de leer una sarta inmensa de versos. De modo que conocí a Leopoldo y conocí a Juan a través de Leopoldo. De Ricardo Gullón he repasado recientemente la correspondencia. Soy poseedor, soy, querido Germán, propietario, porque no soltaré más que mercenarias fotocopias de la correspondencia de tu padre, que arranca de una carta escrita en Austin, donde todavía me trata de usted, aquel hombre con el que yo iba a tener tanta amistad, y también con aquel hombre que tantísimo ha hecho en mi vida literaria, que es como decir sencillamente en mi vida. En un momento dado, Ricardo Gullón ha sido el responsable de que yo diera un pequeño estirón en mi situación literaria
él contribuyó a que se me abrieran determinadas puertas editoriales, y esas cosas que pueden parecer triviales no lo son ni mucho menos. Con Ricardo Bullón y sin Ricardo Bullón, evidentemente era yo el que escribía mis relatos y no sé lo que hubiera pasado con ellos, pero él me ayudó a seguir y me ayudó a salir adelante, y esto yo no lo olvido en absoluto. Con Ricardo Bullón he pasado ratos inolvidables. Los dos comulgábamos en la idea de que la literatura sirve, entre otras cosas muy importantes, para comer y beber con los amigos, para pasarlo bien y para estrechar los lazos de la amistad, de manera que muchas veces llamaba por teléfono, él decía que había que reunirse para unos comistrajos, y entonces aquellas comidas y aquellas reuniones en las que ciertamente participaba Luis Alonso Luengo y participábamos Ricardo y yo con nuestras mujeres, eran tan interesantes que a veces yo, con una cierta impaciencia, me marchaba de allí, de aquella ocasión, para llegar a casa y hacer unas anotaciones tratando de fijar las cosas que nos había dicho el maestro. A propósito de impaciencias, debo decir que en los ultimísimos años de su vida, Ricardo Bullón se había hecho impaciente. Yo no diría intemperante de ninguna manera, porque era un hombre que era un encanto para los demás, pero como si viera que podía faltarle el tiempo para todo lo que tenía que hacer, le molestaba muchísimo perderlo. Esto lo cuento en esta comunicación, donde, por cierto, querido director, coordenador, hay algunas erratas que para un perfectista como yo son puñaladas en el corazón, pero que a veces las erratas mejoran el texto. Hay un momento en el que aquí se dice: por esto precisamente, para poder cumplir la propia vocación y comunicar sus bienes a los demás, a Bullón le dolía el desperdicio del tiempo. Iba a las citas de la Sociedad Literaria, escribí yo, y se lee, iba a las cuitas de la Sociedad Literaria. Yo, para afinar mucho, porque yo, si voy a plazas de segunda, no afino tanto, pero viniendo a Astorga veo el diccionario, y entonces he tenido el cuidado de asegurarme, y cuitas son trabajos, aflicciones y desventuras, todo lo más propio del escritor, siempre azacaneado detrás de los editores, detrás de los críticos y detrás de las imprentas. Esta impaciencia de Ricardo Bullón yo la viví muy visiblemente un invierno, 2 meses antes de su muerte, en que fuimos juntos a Fontiveros, a la patria de San Juan de la Cruz. Allí fue, dijo él, un discurso magistral, y después nos invitaron, el ayuntamiento, a mucha gente, a comer un cocido sanjuanista, que es un cocido pobrísimo. Allí no, en fin, un cocido de una austeridad monástica. Pero eso era lo de menos. A él no le importaba eso. Lo que le importaba es que nos tuvieron una cantidad enorme de tiempo experto. Ricardo Bullón estaba, que no había quien lo sujetara, comiendo desesperadamente bollos de pan y esperando que llegara aquel cocido que no llegaba.
es que él lo estaba esperando en Madrid, él quería regresar, porque estaba con sus lecciones y con su galdós y con su regenta y con sus cosas. Y ya digo, estuvo allí muy impaciente. Llegó el cocido, nos lo comimos y nos marchamos antes de que aquello terminara. Por cierto, contaré ahora algo que no sé por qué no escribí en la comunicación. Había asistido al acto el señor cardenal primado de Toledo. Y al salir Ricardo Bullón, cuando ya marchábamos, se acercó a donde estaba comiendo don Marcelo, charlaron unos momentos y fueron unos momentos que a mí se me hicieron largos, porque don Marcelo, hablando con don Ricardo, no se levantó de su asiento. Poco después me dijeron que don Marcelo estaba enfermo en aquel momento, que tenía una dificultad que explicaba perfectamente el lance, y a mí se me quitó un peso de encima, porque me hubiera dolido mucho que un príncipe de la Iglesia no hubiera estado atento a un príncipe de las letras. Pues bien, como el tiempo pasa, he de dedicar brevísimos momentos, muchos menos de los que merece, a este joven y vigoroso y potente escritor que se llama Luis Alonso Luengo. Luis Alonso Luengo, el anecdotario que yo tengo de él es extraordinario. Y no me gusta lo de anecdotario, porque yo creo que más que de anécdotas todo lo que toca Luis son categorías. Pero diré dos cosas, y perdonad porque no tengo más remedio que incluirme como narrador testigo. En una ocasión estábamos en esta ciudad, y antes de nada debo decir que las ciudades como la vuestra, como la mía, porque yo me encuentro con vosotros igual, son pudorosas, pero no son pudibundas, de modo que hablaré sin reparos. El querido cronista de la ciudad y un servidor estábamos juntos en un mingitorio. Y en aquel mingitorio, naturalmente, no se oía más que el sonido regular y descansador de un chorrito, que Dios nos conserve largos años, y en aquel silencio, de la manera más sorprendente, alguien al que no se le veía empezó de pronto a decir: subid conmigo al alto de San Justo, lejanos hijos que la tarde sueña. Y era un ciudadano de Astorga. Quizá Luis recuerde quién fue, yo no lo sé, y ni viene al caso aquí para decirlo públicamente, que se ponía a recitar, viéndonos en aquella misión mingitoria, los versos con que se iniciaba el poema mío de homenaje en el centenario de Santo Cildes. Yo les aseguro a ustedes que jamás en mi vida he recibido un homenaje semejante. Eso compensa a uno de muchas cosas. Pues bien. Tengo 3 minutos más. No, esto va muy bien. Ya, las otras cosas las contaré otro día, cuando hagamos un monográfico. Entonces, debo terminar diciendo que terminaba precisamente mi comunicación hablando de la escuela de Astorga como algo que viene desde el pasado, que se prolonga en el futuro, y entonces yo, aun a riesgo de esa cosa tremenda de las omisiones, que son dolorosísimas, yo citaba unos nombres de gente, de personajes, de escritores, de antes y de ahora, que vienen a ser
hay que considerarlos dentro del contexto de la escuela, como pueden ser de los de antes, Juan Lorenzo Segura, y tan antes, Marcelo Macías, Magín González Redillo, Lorenzo López Sancho, Esteban Carrocelada, etc. Y ahí yo quiero pedir que en ese entendimiento amplio de la Escuela de Astorga se incluya a Antonio Pereira González, aquel rapaz que escribía hace muchos años en la parroquial berciana hasta que ascendió a escribir en la Luz de Astorga. De manera que yo pido, ruego y reclamo ser incluido dentro de esta ampliación que acabo de esbozar. Y ya que no he sido cura en Astorga, ¿qué le vamos a hacer? A mí me hubiera gustado tener novia en Astorga. Y en esto no se vea ninguna deslealtad hacia la mujer con la que convivo previas legítimas nupcias desde hace bastantes años. Y digo esto porque ya puestos a inventar, que es la labor del cuentista, el padre de esa persona, el padre de mi mujer y compañera, en vez de haber ejercido una profesión liberal en Jaén, puestos a inventar, podía haber sido coronel del regimiento de Santo Cildes. Esa hubiera sido la mayor ilusión de mi vida, venir a las fiestas de Santa Marta y bailar en el casino con la niña del coronel. Pero uno no puede tenerlo todo en la vida, salvo los sueños. Gracias y perdonadme esta expresión. Lo que acaba de contar, nunca mejor dicho, el gran contador que es Antonio, viene a contrastar un poco con lo que yo les voy no a contar, sino un poco a describir. Y quizá con el propósito un tanto lucrativo, pero no para mí, sino para el ayuntamiento, de que ustedes se animen y a la salida pues adquieran el ejemplar que está ahí expuesto, el ejemplar del libro sobre la Escuela de Astorga. Cuando el alcalde Perandones me encomendó la tarea de coordinar las actas del congreso que tuvimos aquí el año 93, acepté por varias razones. Una, por deferencia a él, que había tenido la iniciativa de convocarnos aquí a Astorga a un grupo de profesores universitarios, no solo de España, sino también del extranjero, académicos, escritores leoneses, españoles, etc. Y esa iniciativa, yo creo, y a la vista está por el resultado, la ciudad nunca le agradecerá bastante. En segundo lugar, acepté también por el cariño entrañable que siento hacia el único superviviente de la Escuela de Astorga, que está aquí, que tenemos la suerte de contar con él y de seguir contando, y por muchos años, que es don Luis Alonso Luengo, y que desde que lo conozco, para mí es un maestro en el más amplio sentido de la palabra, y sobre todo, más que en historia, que lo sabe todo, más que en literatura, en humanidad. Para mí la figura de don Luis es la figura de un señor, y esa figura la tendré siempre imborrable en mi corazón. Y en tercer lugar, acepté también por el recuerdo emocionado hacia otro de los miembros de la escuela con el que mantuve una relación breve pero intensa, que es don Ricardo Bullón. No sé si tengo la cantidad de cartas que Antonio tiene de Bullón, tampoco, por supuesto, las voy a regalar así como así, son verdaderamente preciosas. Su correspondencia conmigo cuando yo estaba en la Universidad de Ámsterdam, él estaba en Chicago,
prácticamente abandonando ya la universidad norteamericana para reintegrarse aquí a España, donde tuvo al final los reconocimientos que no pudo tener durante su vida. Recuerdo cómo Gullón tenía esta idea, la de hacer algo, él para quitarse de en medio, porque modestia, la verdad, no le faltaba. Decía que era sobre los hermanos Panero. Y yo le decía que debía ser, más que sobre los hermanos Panero, sobre los 4 integrantes, el cuarteto, al que dio nombre Gerardo Diego en los artículos de la tercera de ABC. En fin, este recuerdo emocionado, para quien ya digo, yo creo que fue mentor principalísimo de esta idea de hacer algo sobre la escuela de Astorga. Las actas recogen un número importante de ponencias y de comunicaciones que se han estructurado en 3 secciones. En la primera tienen ustedes una serie de artículos que hablan de una manera siempre afectiva, pero también rigurosa, como decía antes José Antonio Carro, de los miembros de la escuela. Por supuesto, el artículo no podía ser otro, el inicial, que el que dedica a don Luis Alonso para hablar sobre esos inicios de la escuela, y luego el de José Antonio Carro, que también traza maestría una descripción muy sintética de lo que fue aquel movimiento y de lo que representaron aquellos autores para la vida de la ciudad, y cómo en alguna medida o en gran medida Astorga se ve reflejada en la obra de todos ellos. Llamo la atención también de ustedes sobre los artículos de Lorenzo López Sancho, que estuvo aquí también, casi integrante, podríamos decir, de la escuela de Astorga, figura del periodismo todavía en la práctica, y el artículo emotivo del académico Valentín García Yebra, verdaderamente muy sentido, que creo que es una también de las colaboraciones que a nivel humano son más de destacar en el volumen. Augusto Quintana traza también, porque lo conoce como gran historiador que es y conocedor de la ciudad, una semblanza de lo que fue este movimiento, y además se atreve, y bueno, es un atrevimiento que yo creo que será discutible, pero en todo caso es una aportación, a ampliar el cuarteto de la escuela de Astorga, y él lo hace un quinteto, porque incluye al padre Alejo Seco, ¿no? En la segunda sección del libro amplía más el panorama, dejamos Astorga y nos encontramos con las relaciones de estos miembros de la escuela de Astorga con la literatura española del siglo XX y en concreto con la poesía española. Es natural que sea con la poesía, con el género, con el cual estos autores más relación van a tener. Y ahí tienen ustedes 2 colaboraciones de Victoriano Kremer y de Eugenio de Nora, miembros fundadores los 2 de la revista Espadaña, importantes representantes de la poesía de posguerra, hablando de la importancia que para ellos, para el grupo de Espadaña, tuvieron los hermanos Panero, y tuvo la relación con Astorga a través de los miembros de la escuela. La poesía ha estado, a lo largo de toda su obra, ha estado siempre presente en Ricardo Gullón. Yo creo que la obra maestra de Ricardo Gullón, si es que, en fin, podríamos elegir alguna dentro de las múltiples que se pudieran citar, pero yo particularmente le tengo un gran afecto, y así se lo dije a él, al libro que dedicara a Antonio Machado, una poética para Antonio Machado, donde también cita a Panero, donde hace siempre muchas referencias a la vida de Astorga. Y es lógico, por tanto, que su relación con la poesía se plasme aquí y se trate aquí. Tienen ustedes pues 2 trabajos, uno de Javier Blasco, dedicado a analizar la relación de Ricardo Gullón con nuestro gran poeta del siglo XX, que para Ricardo Gullón era el número 1, Juan Ramón
Jiménez. También Antonio Piedra trata la relación con Jorge Guillén, poeta importante para el propio Gullón y también para Leopoldo Panero, que según me contaba Ricardo Gullón, se sabía de memoria el cántico de Jorge Guillén. Y luego finalmente les llamo la atención, ya ven que lo que estoy haciendo es un poco lo que decía José Antonio, no podemos realmente nosotros, que hemos sido un poco autores, en mi caso coordinador del libro, criticarnos. Lo de las erratas de Antonio, lo ha dicho con esa mala uva que tiene él, mala uva diocesana, pero sobre estos artículos yo me distancio. Los veo como si realmente yo no hubiera intervenido. Tengo la sensación, por los compañeros del departamento de la Universidad Complutense, por lo que me han dicho, y las reacciones son positivas. Y no crean ustedes que es falsa adulación o porque me deben algún favor, que lo dicen, no. Lo dicen porque sienten que el libro verdaderamente es importante y no les ha extrañado tampoco ver el rótulo de la Escuela de Astorga. Es decir, que el propio título les ha resultado familiar desde un primer momento. Eso a mí por lo menos me ha llamado la atención. Les decía que llamo su atención sobre un artículo sin duda polémico, ¿verdad? Puesto que también la Escuela de Astorga tiene sus polémicas, que es el artículo del profesor de la Universidad de Zaragoza, Túa Blesa, titulado El lugar del padre. Este artículo está dedicado a analizar la relación literaria, naturalmente poética, de Leopoldo Panero con sus dos hijos poetas, Juan Luis y Leopoldo María. A pesar de lo que pudiera parecer, de lo que para muchos ha supuesto aquí en la ciudad y fuera de la ciudad, un linchamiento moral de la figura del padre por parte de sus hijos en la famosa película aquella de cuyo nombre no querremos acordarnos. Sin embargo, este artículo de Túa Blesa demuestra que la presencia del padre en la obra de los hijos es importante, es trascendental y es casi sagrada. La tercera sección del libro está dedicada a analizar más monográficamente la figura de los cuatro autores. Naturalmente toda clasificación es artificiosa y ya en la primera parte pues hay artículos que tratan a estos autores. Pero aquí digamos que se tratan más pormenorizadamente uno por uno, salvo en el caso de Juan Panero, que es la única laguna que se echa de notar, ¿verdad? Un artículo monográfico dedicado a la figura de Juan Panero. Pero en fin, pues Antonio Carro también le concede bastante atención en su artículo de la primera parte y con esto yo creo que queda compensada esa ausencia. De la obra creativa de Luis Alonso Luengo se ocupa Germán Gullón, que creo que saca un partido excelente a la creación narrativa de Luis Alonso, a sus dos novelas, La cigüeña de Palacio y La invisible prisión, que a mí me parece un ejemplo notabilísimo de novela lírica, este tipo de novela que en España se implanta a partir de Azorín, Miró y otros autores, y que no me parece que esté pasada de moda ni mucho menos a tenor de lo que ha habido o lo que han autores que han aparecido después y ahora mismo, que se puede hablar de un resurgir de la novela lírica. Juan Pedro Aparicio y Darío Villanueva se encargan, el uno desde la faceta humana, el Gullón amigo, maestro, el comensal, bebedor. Juan Pedro Aparicio, ese novelista tan importante hoy, junto a José María Merino y Luis Mateo Díez, dentro de lo que llaman con malicia en Madrid la mafia leonesa, ¿verdad? Que está acaparando toda la atención de los periódicos y de las secciones culturales de los periódicos en Madrid. Y Darío Villanueva, ahora rector de la Universidad de Santiago, que se ocupa de analizar la labor crítica de Ricardo Gullón. Labor crítica que nunca le agradeceremos bastante. Es una pena, les decía, que perdiéramos al Gullón maestro aquí, en la Universidad Española, porque aquí en la Universidad Española se siguen exigiendo títulos para enseñar y la Universidad norteamericana no exigía títulos para enseñar. Aquí en España Gullón nunca hubiera sido catedrático de literatura española
porque no tenía el título de doctor en filología, sino que él pertenecía a la carrera de Derecho. En Norteamérica no miran esas cosas, y como no miran esas cosas, se han sabido aprovechar de este gran maestro, que fue Ricardo Bullón, y allí se ha desarrollado toda su labor universitaria, esa labor concretada en muchísimos discípulos, y que es también uno de los méritos del libro, ya digo, siempre visto un poco desde fuera, el que aquí están presentes ponencias, comunicaciones de varios discípulos de Bullón, hoy en universidades españolas, otros en universidades norteamericanas, que han querido así rendir homenaje al maestro, dedicándole artículos fundamentalmente dedicados a resaltar la labor creativa. Bullón como novelista, autor de una novela Fin de semana, publicada en la época en la que estaba de moda la deshumanización del arte, la novela deshumanizada. Son los artículos de José Ramón González, de Teto Díaz y Anne-Marie Brown, discípulos, ya digo, todos ellos de la figura de Ricardo Bullón. En fin, a la figura, quizá desde el punto de vista creativo, más relevante de la escuela, que es Leopoldo Panero, pues tiene naturalmente muchos artículos, César Ayer, López Castro, Bernardo Velado y al final Antonio Colinas, que trata a modo de semblanza de la figura de Leopoldo. No pudo participar Antonio Colinas, es una pena, en el Congreso, pero él quiso estar también presente, mandando una pequeña contribución que creo muy importante, porque Colinas es uno de los grandes poetas. No hace falta ser leonés, no se habla tampoco con ninguna clase de diríamos de subjetivismo, pero yo creo que es uno de los grandes poetas jóvenes de hoy, que sin embargo tienen hacia Leopoldo Panero, hacia la obra de Leopoldo Panero, una altísima consideración. Tienen al final del libro una bibliografía sobre la escuela de Astorga. Nos pareció importante incluir al final una bibliografía de todos los autores, sintética, naturalmente. En el caso de Ricardo Bullón, pues naturalmente los 900 artículos o más que él tenía publicados no pueden aparecer ahí, porque hay ya bibliografías publicadas. Pero de los demás autores creo que se ha hecho una labor compiladora a cargo de un becario de la Universidad Complutense, Miguel Ángel Olmos, y creo también de justicia resaltarlo aquí. En fin, para no entretenerles más, porque les veo abanicarse mucho y el calor verdaderamente es grande, yo también participo de la idea de los compañeros que han hablado antes, que el rescoldo de la escuela de Astorga, este rescoldo que permanece vivo, no se apague nunca, y que seamos los que seguimos de una manera u otra en la cátedra, en la creación poética, en la revista, aquí en la historia local o no local, dedicados a Astorga y a las figuras de Astorga, sigan manteniendo vivo este rescoldo. Es lo que verdaderamente yo deseo aquí. Muchas gracias. Solamente quisiera decir tres cosas respecto a la escuela de Astorga. La primera tiene que ver con Astorga, cuando, como decía muy bien Javier hace un momento, cuando sus colegas de la Universidad Complutense vieron el libro, no se sorprendieron de encontrarse este marbete o título, La escuela de Astorga. Yo creo que para ninguno de los presentes encontrarse el nombre de Astorga es sorprendente, al contrario. Yo cuando pienso en Astorga, y estoy pensando en mi padre, porque es la misma relación lo que él, cuando él hablaba de Astorga, yo naturalmente pienso cuando era niño en mi abuelo Germán Gullón, en mis tíos, Magín y Esther Revillo, en mis primos, en los Novo, toda una serie. Es decir, Astorga, en el recuerdo para mi padre, no era el recuerdo que yo tenía, por supuesto, sino era un recuerdo mucho más amplio que llegaba pues a su niñez y juventud. Es decir, que Astorga fue siempre para él, y yo creo que dentro de la escuela de Astorga hay que pensar Astorga como un espacio. Es un espacio orgánico, es un espacio abarcable, es un espacio que de alguna manera une a muchas gentes, une maneras de ser, costumbres, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando mi padre vivía en Santander, vivía en Austin, en Chicago, en muchos lugares del mundo donde yo le
he visitado, acompañado, vivido con él, siempre el recuerdo de Astorga y los astorganos, de la vida de Astorga, era, como es para todos los que tienen la suerte de haber nacido en un lugar como este, era el recuerdo de ese pozo, de ese fondo orgánico que le daba un lugar donde pararse en el mundo. Segundo, en cuanto a la literatura, lo que él vivió en Astorga, la escuela de Astorga, los hermanos Panero, Luis, mi padre, la literatura para ellos creo que tenía un valor, la literatura y la cultura en general tenía un valor extraordinario, y creo que es el valor que va a permanecer para todos nosotros. La cultura, la obra escrita, la literatura, sea historia, sea ficción, sea poesía, lo que hace es expander nuestros horizontes, nuestras percepciones. Nosotros somos incapaces, uno por uno, individualmente, de sentir, de percibir lo que un gran escritor, un escritor puede percibir. Entonces, a través de la literatura, a través de la historia, a través de la lectura, lo que nosotros conseguimos es hacernos gentes experimentadas. Aunque nunca hayamos salido quizás de nuestra propia silla, podemos ser gentes de gran experiencia, porque hemos leído, porque hemos vivido, porque hemos disfrutado las experiencias, las percepciones de un Juan Panero, de un Leopoldo Panero, o hemos leído las historias de Luis Alonso Luengo, o hemos leído las críticas literarias de Ricardo Bullón, que en una lectura de un poema, de un libro, vio algo por su experiencia, por su dedicación, por su amor a la literatura, que otros no veíamos. Entonces yo creo que la escuela de Astorga, en ese sentido, es un legado extraordinario, porque es un conjunto de percepciones extraordinarias, poéticas, históricas, novelescas, literarias, de un grupo de personas de enorme talento. Luego, y muy brevemente, yo pienso, y de eso estoy muy orgulloso, que la labor crítica de mi padre, como decía un poco Javier, y han dicho muchos, y probablemente mejor que yo lo puedo decir ahora, tenía un componente que en España no siempre fue apreciado, ni creo que todavía lo sea, que es lo que es ver la literatura desde una media distancia. No ver la literatura como algo que refleja una realidad estable y siempre inmutable. Es decir, leer un libro de Pereda o de cualquier escritor y decir, de Merino, Antonio Pereira, decir, aquí está exactamente, mira, yo puedo seguir por aquí los pasos. No. La literatura y la crítica que hizo mi padre era una crítica que iba más allá. Trataba de ver el lugar, pero verlo a través de lo que él podía sentir, poner y extraer de esos lugares, para hacerlo más universal, más literario, más artístico, más cultural. Entonces, yo creo que la Escuela de Astorga y este libro va a contribuir significantemente. Yo me atrevo a decirlo, lo que Javier lo dice, me parece que aquí hay unas contribuciones absolutamente excelentes que se corresponden con una reunión del Congreso que fue, creo yo, una reunión de gran éxito en todos los aspectos, tanto humano como científico. Este libro puede ser para la juventud, para los que no somos tan jóvenes y para otros que son aún menos jóvenes o quizás más jóvenes que yo, aunque no el carnet de identidad marque una fecha distinta, es ese lugar, como digo, de encuentro, ese lugar en el que nosotros sabemos que don Luis, los Panero, Ricardo Bullón y otros, como aquí se ha mencionado, que podemos incluir en la escuela de Astorga o astorganos en general, que han sabido ver su entorno y percibir algo que nosotros, como decía al principio, no percibimos. Así, normalmente.
sentados en nuestra silla. Y yo creo que ese es el legado del talento y el legado cultural que en el fondo va a pervivir de esta escuela de Astorga. Y eso es todo. Se ha contado varias veces y vamos a repetir una vez más. Aquellos dos veranos, décadas 1940-1950, que Gerardo Diego, el gran poeta de la generación de 27 Basón Astorga, fueron para él como una alucinación, tanto que luego de sumergirse en el ámbito de la ciudad y de escribir aquellos 12 poemas astorganos para su libro Jardín de Astorga que a mí me dedicó, un día, al descubrir en nuestra casa un ejemplar de la guía artística y sentimental de Astorga, escrita por Ricardo Ullón, por Leopoldo Panero y por mí, y la colección de nuestras revistas juveniles astorganas, la guía artística y sentimental de la ciudad de Astorga y la colección de nuestra revista La Saeta y Humo, tras de leer detenidamente todo aquello, amigo como era de todos nosotros, y sintiéndonos unidos en una conciencia conjunta inicial del grupo, producida en Astorga por influjo del entorno y que él sorprendió primero con asombro y después con verdadera profundidad, publicó en ABC, marzo y abril de 1948, aquellos 3 artículos titulados Escuela de Astorga.